Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio predilecto para desentrañar los misterios, las sorpresas y, por qué no, las divertidas anécdotas de nuestros famosos favoritos. Hoy prepárense para algo que de verdad no esperaban. Vamos a sumergirnos en el universo de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco y más allá, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los protagonistas de esa telenovela que nos robó el corazón, los que siempre están en boca de todos, pero hoy vamos a verlos desde una perspectiva completamente diferente. Olvídense por un momento de los dramas románticos y las tramas apasionadas, porque hoy vamos a hablar de la referencia cómica que no te esperabas. Y antes de que se me olviden, porque sé que les encanta y a nosotros también, si aún no son parte de esta comunidad, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras entregas, llenas de sorpresas como la que les traemos hoy. Así es, amigos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Cuando pensamos en ellos, lo primero que nos viene a la mente son sus roles icónicos, su química innegable en pantalla, las alfombras rojas, las revistas de moda y, por supuesto, las noticias sobre su vida personal, que siempre generan un revuelo considerable. Son dos figuras que encarnan la elegancia, el glamour y, a menudo, la intensidad dramática. Pero, ¿quién hubiera imaginado que debajo de toda esa fachada de galanes y divas, se esconde un potencial cómico que podría rivalizar con los grandes humoristas? Pues hoy vamos a explorar precisamente eso. Hemos estado revisando entrevistas antiguas, clips detrás de cámaras, incluso algunas interacciones en redes sociales, y hemos encontrado perlitas que nos demuestran que tanto Kerem como Hande tienen un sentido del humor que, cuando se libera, es contagioso y, francamente, hilarante. Piensen conmigo. En sus roles solemos verlos en situaciones de gran carga emocional, enfrentando dilemas complejos, o viviendo romances de telenovela con todas las de la ley. Pero, ¿qué pasa cuando se les quita esa armadura de personajes? ¿Qué pasa cuando están interactuando de manera más espontánea, sin el guión dictando cada palabra o gesto? Ahí es donde empieza la magia. Hemos detectado una naturalidad en sus reacciones, una chispa en sus miradas, y una capacidad para la autocrítica que nos ha dejado boquiabiertos. No se trata de que intenten ser graciosos a propósito, no. Es algo más orgánico, una forma de ser que emerge cuando bajan la guardia. Por ejemplo, hay un vídeo que circula por ahí, de una rueda de prensa temprana en sus carreras, donde se les pregunta sobre algún aspecto técnico de la actuación, y la respuesta de Kerem, entre titubeos y una sonrisa pícara, fue tan sincera y un poco torpe que provocó carcajadas en la sala. No era una broma preparada, era pura improvisación ante una pregunta inesperada. Y Hande, a su lado, con esa elegancia que la caracteriza, reaccionó con una risa contenida que era, en sí misma, cómica. Era como si estuviera disfrutando del pequeño desliz de su compañero, de una manera tierna y divertida. Estos momentos son oro puro porque nos humanizan a estas figuras que a veces percibimos como inalcanzables. Además, recordemos que muchos actores y actrices que brillan en roles serios tienen una veta cómica que exploran en otros proyectos o en su vida cotidiana. No es descabellado pensar que Kerem y Hande, con su carisma y su inteligencia, también posean esta cualidad. Hemos observado cómo reaccionan ante los fans, cómo interactúan entre ellos en eventos públicos, e incluso en entrevistas conjuntas, a menudo se dan pequeños zascas amistosos, chispas de humor que denotan una complicidad y una familiaridad que va más allá de lo estrictamente profesional. Imaginen esto, una escena de comedia romántica entre ellos. No una comedia ligera, sino algo con diálogos ingeniosos, situaciones embarazosas y un ritmo vertiginoso. Con el talento que ambos han demostrado, no me cabe duda de que podrían llevarse el mundo por delante en un proyecto así. Kerem, con su capacidad para el drama, puede transitar fácilmente hacia la comedia con una expresión facial sutil o un comentario inesperado. Y Hande, con su dulzura y su versatilidad, podría ser la reina de la comedia de enredos o del humor irónico. Piensen en los momentos en los que durante las entrevistas se les pregunta sobre los rumores o las situaciones extrañas que les han sucedido. En lugar de respuestas evasivas o serias, a veces se les ve con una chispa en los ojos, a punto de soltar una ocurrencia que desarma al entrevistador. Es esa capacidad de reírse de sí mismos, de no tomarse todo demasiado a pecho, lo que los hace tan entrañables. Y créanme, esa es una cualidad muy cómica. Ahora, no estoy diciendo que Kerem Bürsin sea el próximo Jim Carrey ni que Hande Erçel vaya a protagonizar una película de Mel Brooks. Lo que estoy diciendo es que en su día,
A día, en sus interacciones más libres, revelan un sentido del humor que a menudo pasa desapercibido, eclipsado por sus roles más conocidos. Y es precisamente esa sorpresa, esa revelación de un lado desconocido, lo que lo convierte en una referencia cómica que no te esperabas. Hemos analizado cómo su lenguaje corporal en momentos de relajación es diferente. Una postura más suelta, miradas cómplices, risas que nacen de forma espontánea. Es un contraste fascinante con la intensidad que proyectan en pantalla. Y es esa dualidad lo que los hace tan interesantes, no solo como actores, sino como personas. Consideremos también la forma en que manejan las redes sociales. Aunque suelen ser muy profesionales, a veces se cuelan pequeños momentos de humor. Un comentario ingenioso bajo la publicación de un colega, una foto que, vista desde otra perspectiva, tiene un toque cómico. Son esos detalles los que crean una conexión más profunda con el público. Nos recuerdan que a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo humanos, con sus peculiaridades y su sentido del humor. Y hablando de peculiaridades, ¿han notado la forma en que a veces se responden o se gastan bromas sutiles en entrevistas conjuntas? Es como si tuvieran un lenguaje secreto, lleno de guiños y referencias que solo ellos entienden, pero que a nosotros nos regalan momentos de pura diversión. Esa dinámica es un reflejo de una conexión genuina y, lo más importante para nuestro tema de hoy, de un potencial humorístico desaprovechado. Además, el humor en sí mismo es una forma de inteligencia. La capacidad de observar el mundo, de encontrar lo absurdo en lo cotidiano, de jugar con el lenguaje y las situaciones, requiere una mente ágil y perspicaz. Y viendo cómo Kerem y Ande se desenvuelven, tanto en sus carreras como en sus interacciones públicas, queda claro que poseen esa inteligencia. Me atrevería a decir que si se les diera la oportunidad de explorar un género cómico en profundidad, nos sorprenderían gratamente. Podrían ser el dúo dinámico de la comedia turca, o incluso trascender fronteras con su talento. Imaginen un proyecto que aproveche su carisma natural, su capacidad para la improvisación y esa chispa que hemos detectado en sus momentos más espontáneos. Sería un éxito seguro. Por supuesto, el humor es subjetivo. Lo que a uno le hace reír, a otro puede no causarle gracia. Pero lo que hemos visto en Kerem y Ande va más allá de un chiste puntual. Es una actitud, una forma de ver la vida con una pizca de ironía y una gran dosis de humanidad. Y eso, amigos, es la base de un gran humor. Hemos recopilado, a lo largo de nuestras investigaciones, varios clips y anécdotas que ilustran este punto. Desde comentarios inesperados durante entrevistas hasta reacciones espontáneas en eventos. Estos momentos, aunque breves, son reveladores. Muestran a un Kerem que puede ser sorprendentemente ocurrente y a una Ande que posee un ingenio agudo bajo su apariencia serena. Piénsenlo, cuántas veces hemos visto a actores famosos por sus papeles dramáticos brillando en comedias. Es una transición que demuestra la amplitud de su talento. Y con Kerem y Ande tenemos la sensación de que ese potencial está ahí, latente, esperando a ser descubierto y explotado. Su química en pantalla, que ya es legendaria en el ámbito romántico, podría traducirse de maravilla en una comedia. La tensión, los diálogos ingeniosos, las situaciones embarazosas, todo eso se presta a un guión cómico que podría ser explosivo. Y su facilidad para conectar con el público, para transmitir emociones, les daría una base sólida para hacer reír de verdad. Es fascinante observar cómo, a pesar de las cámaras y la presión de los medios, ambos son capaces de mantener un sentido del humor natural y auténtico. No es un humor forzado o artificial. Es un humor que nace de la espontaneidad, de la observación, y de una inteligencia emocional que les permite leer las situaciones y reaccionar de forma inesperada. Hemos visto a Kerem haciendo bromas a colegas en el set, y a Ande respondiendo con una sonrisa pícara que deja entrever un ingenio rápido. Estos pequeños destellos son los que nos hacen pensar, «wow, ¿de dónde salió eso?». Y es precisamente esa sorpresa, esa inesperada dosis de humor, lo que hace que este tema sea tan intrigante. En resumen, lo que hemos intentado transmitirles hoy es que, más allá de sus roles icónicos y su vida pública, Kerem Bürsin y Ande Erçel poseen un potencial cómico que a menudo pasa desapercibido. Hemos explorado cómo sus interacciones espontáneas, sus reacciones ante situaciones inesperadas y su capacidad para el humor autocrítico revelan un lado divertido y entrañable que los convierte en una referencia cómica que no te esperabas. Creemos que este potencial está ahí, esperando a ser descubierto, y que si se les diera la oportunidad, podrían deslumbrarnos en el mundo de la comedia.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de otro recorrido fascinante por el mundo de las celebridades. Hemos desentrañado, para nuestra sorpresa y deleite, la faceta cómica oculta de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y descubrimientos con esta comunidad tan especial. Les agradezco enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado ustedes también estos destellos de humor en Kerem y Hande? ¿Creen que tendrían éxito en roles cómicos? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus opiniones y sus anécdotas, si es que tienen alguna. Su feedback es invaluable para nosotros. Y para finalizar, como siempre, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, no olviden dejarle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente con aquellos que disfrutan de las sorpresas y los descubrimientos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.